En este video vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con el tema de principio de Le Chatelier. El primer ejercicio dice: considera la siguiente ecuación química que representa un equilibrio que se alcanzó en un reactor de 2 litros, donde tenemos carbono sólido más dióxido de carbono gaseoso que produce monóxido de carbono gaseoso. Con base en la información suministrada, responda correctamente las preguntas 7.1 y 7.2. En este caso la pregunta 7.1 dice: si la Kp de la reacción es 1.9 a 1000 Kelvin y 0,133 a 298 Kelvin, es correcto afirmar que al calentar se favorecen los reactivos, la reacción es endotérmica, al enfriar se favorecen los productos o que la reacción es exotérmica. En este caso es importante, para resolver el ejercicio, observar el comportamiento de la constante con la temperatura. Nosotros sabemos que cualquier constante de equilibrio se calcula como lo que hay de productos dividido entre lo que hay de reactantes en el equilibrio. Entonces, cuando una constante tiene un valor mayor que 1, quiere decir que la cantidad de productos es mayor que la cantidad de reactantes. Mientras que si esa constante está en un valor entre 0 y 1, significa que la cantidad de reactantes era mucho mayor de lo que hay de productos en el equilibrio. Recordemos que esto no hace referencia en lo más mínimo al desplazamiento del equilibrio, que si va a productos o si va a reactantes. No, simplemente dice que si yo mido cuánto producto hay en el equilibrio y cuánto reactante hay, cómo se va a distribuir esa proporción. Entonces, si yo tengo el caso que a 1000 Kelvin mi constante era un valor mayor que 1, 1,9. Pero a 298 Kelvin mi constante es un valor entre 0 y 1, 0,133 según lo que indica el ejercicio. Entonces, resulta que a mayor sea la temperatura, según lo que estoy viendo, más producto tendré, y a menor sea la temperatura, más reactante tendré. Entonces, podemos entender que un aumento de la temperatura va a favorecer la generación de productos. Entonces, tenemos que recordar que el factor temperatura podría tener dos escenarios: que sea un cambio de entalpía positivo, o sea que sea endotérmica, o un cambio de entalpía negativo. Para cualquier reacción donde los reactantes se transforman en productos, el calor va a ser o un reactante o un producto dependiendo de la entalpía de la reacción. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que un aumento de temperatura va a favorecer la generación de productos, analizando el comportamiento de las constantes. Paso de una temperatura baja donde favorezco reactantes a una temperatura alta donde favorezco los productos. Entonces, si lo que yo estoy favoreciendo es la generación de productos a la hora de yo, por ejemplo, aumentar la temperatura, eso implica que la temperatura tenía que ser un reactante. Si yo aumento la cantidad de reactantes, recordemos que si la temperatura o el calor es un reactante más y yo aumento la temperatura, el equilibrio tiene que desplazarse hacia el lado de los productos. Si yo tuviera el caso contrario, en el que el calor es un producto, aumentar uno de los productos más bien provocaría que el equilibrio vaya hacia el lado contrario. Pero no es eso lo que está sucediendo en nuestra reacción.
Entonces, para que se cumpla lo que me indican del aumento de la constante con la temperatura, yo requiero que el calor sea un reactante, de tal forma que si yo aumento la temperatura, mi equilibrio se desplace hacia los productos. Entonces, como el calor es un reactante, mi reacción tiene un cambio de entalpía positivo, porque él absorbe calor para poder generar los productos. Y teniendo eso claro, podemos llegar a la respuesta. Según nos dice la A, que al calentar se favorecen los reactivos, pero eso no es verdad. Al calentar yo favorezco la generación de productos. Dice que al enfriar se favorecen los productos. ¿Qué sucedería si yo enfrío mi reacción? Teniendo claro que mi reacción es endotérmica. Yo sé que el calor es un reactante. Si yo elimino el calor enfriando la reacción, yo más bien tendría un faltante de reactantes. ¿Y qué implica eso? Pues que mi reacción debe desplazarse en la dirección de tal forma que yo recupere el calor que perdí. Y más bien iría hacia los reactantes, pero mi enunciado me está indicando que eso favorecería los productos y no es verdad. Que la reacción sea exotérmica, ya definimos que no es así, porque la reacción pues justamente es endotérmica. La siguiente pregunta, que era la parte 7.2, dice: si el volumen del reactor se reduce a la mitad y la temperatura no cambia, ¿es correcto afirmar que al restablecer el equilibrio se produce mayor cantidad de carbono sólido, la presión parcial de monóxido no incrementa, la presión parcial de dióxidos de carbono se mantiene constante o predominan los productos? Descartemos de una vez la opción D, porque el predominar productos o que predominen reactantes no tiene ninguna relación con el desplazamiento del equilibrio. Recordemos que el hecho que predominen productos habla simplemente de la magnitud de la constante. Si mi constante es un valor mayor que 1, como mencioné en el ejercicio anterior, lo que habrá de productos va a ser mayor que lo que hay de reactantes. Y por el hecho de que la división es la concentración de los productos entre la concentración de los reactantes, va a haber una predominancia de los productos. Pero eso no tiene nada que ver con el desplazamiento, simplemente tiene que ver con la magnitud de la constante. En este caso, de hecho, no me están indicando a qué temperatura estoy realizando ese cambio. Solo me dicen que no estoy cambiando la temperatura. Entonces ni siquiera soy capaz de poder decir si el equilibrio están predominando productos o reactantes. Enfoquémonos en lo que me están indicando, que es una disminución del volumen. Dicen que si el volumen del reactor se reduce a la mitad. Entonces, disminuir el volumen es lo mismo que decir que la presión aumenta. Si la presión aumenta, debo ver en cuánto está el cambio de moles gaseosos para mi reacción. En este caso veamos la reacción. En el lado de los reactantes tengo una especie sólida, o sea que no participa, pero tengo una especie gaseosa. Entonces el total de moles gaseosos de reactantes es 1. Por el otro lado, en los productos tengo 2 monóxidos de carbono. Entonces la cantidad de moles gaseosos en productos es de 2. Siguiendo lo que indica la fórmula de cambio de mol gaseoso, que es mol de producto gaseoso menos lo que hay de mol de reactante gaseoso, sé que mi delta N va a ser un valor de 2 menos 1. Y esto me da un valor de 1. Que lo importante acá es entender que el cambio de mol gaseoso es un valor mayor que 1.
Entonces, ¿qué sucede cuando mi reacción tiene un cambio de mol gaseoso mayor que 1? Que un aumento de la presión, en cualquier caso, siempre un aumento de la presión, implica que mi reacción se desplace hacia donde hay menos gas. En el video de teoría yo les indicaba que siempre y cuando el cambio de mol gaseoso no sea igual a 0, yo voy a tener un lado de alta presión y un lado de baja presión. En este caso, viendo simplemente los números, yo puedo definir que el lado de los productos es el lado de alta presión y el lado de los reactantes es el lado de baja presión. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es ejercer un efecto de aumento de presión, mi sistema tiene que reaccionar de la forma contraria para poder recuperar el equilibrio. En este caso, si aumento la presión, para que el sistema recupere el equilibrio, necesito desplazarme hacia el lado de baja presión. El sistema siempre se comporta de la manera contraria, digamos, al estímulo que yo le estoy dando. Tal como sucede en cambios de concentración. Si yo aumento los productos, mi sistema se comporta de la manera contraria. Por eso es que se va a reactantes. Si yo aumento reactantes, mi sistema se comporta de la manera contraria y por eso se desplaza a productos. En este caso, si yo aumento la presión, mi sistema va a irse hacia el lado de la reacción que le permita disminuir la presión para recuperar el equilibrio. Y por eso, observando las opciones, sé que la opción correcta es la A, porque B me habla de que la presión parcial del monóxido se incrementa. Pero recordemos que el monóxido es un producto. Y según lo que expliqué previamente, mi equilibrio se va a tener que desplazar hacia los reactantes. Me habla que la presión de CO2 se mantiene constante, lo cual no es verdad. Porque más bien esa presión va a aumentar, ya que estoy yendo o favoreciendo el lado de la reacción donde está el dióxido de carbono. Y pues por el hecho de que el elemento carbono en su estado sólido es un reactante y yo me estoy desplazando hacia los reactantes, ese carbono se va a producir. Entonces la opción A es la correcta. Como último ejercicio tenemos el siguiente. Considere la siguiente ecuación que representa un sistema que se encuentra en equilibrio, donde tenemos amoníaco, oxígeno, monóxido de nitrógeno y agua, todos en estado gaseoso. Y me dicen que el cambio en entalpía es negativo, o sea, que mi reacción es exotérmica. Prediga qué efecto tiene las siguientes perturbaciones en el rendimiento de la reacción, es decir, en la cantidad de productos formados. Es muy importante y ventajoso que en este examen se hizo esta aclaración, porque a veces los estudiantes tienden a confundirse en qué significa el rendimiento. El rendimiento siempre hace referencia a generación de productos. Antes de ver cualquiera de las perturbaciones y cómo éstas afectan el rendimiento, es importante entender lo siguiente. Primero, mi cambio de entalpía es negativo. El hecho que sea negativo significa que mi reacción es exotérmica. Y que mi reacción sea exotérmica habla de que mi reacción produce calor. Entonces, es esencial entender que aparte de los productos monóxido de nitrógeno y agua, yo tengo un producto más, que es el aumento en la temperatura, ese calor que está generando. Por otra parte, todas mis especies son gaseosas. Y en caso de que una de las perturbaciones hable de cambios de presión o cambios de volumen, es importante tener claro cuál es el lado de alta presión y el lado de baja presión. Entonces, veamos eso primero.
Del lado de los reactantes tengo 4 moles y 5 moles gaseosos, en total 9. En el lado de los productos tengo 4 y 6, en total 10 moles gaseosos. Entonces, el cambio en los moles gaseosos sería 10 menos 9, lo cual da 1. Un valor mayor mayor que 0. Entonces, este de acá, el lado de los productos, es el lado de alta presión. Y el lado de los reactantes es el lado de baja presión. Ahora sí, prestemos atención a las perturbaciones que me están indicando. Primera, reducir el volumen del reactor. Recordemos que cambiar volúmenes tiene un efecto directo en la presión. Si yo reduzco el volumen, lo que yo estoy haciendo es aumentar la presión. Y como mencioné previamente, aumentar la presión implica que mi sistema va a actuar en el sentido contrario. Si yo aumento la presión, debo desplazarme hacia el lado de baja presión. ¿Cuál es el lado de baja presión en mi sistema? El lado de los reactantes. Y el rendimiento habla de generar productos. Entonces, en este caso, disminuir el volumen disminuye el rendimiento de la reacción, porque no estaría generando productos, estaría generando reactantes. Añadir un catalizador no está entre los factores que afectan el equilibrio. El catalizador afecta la velocidad, pero no afecta el equilibrio. Entonces, en este caso, no cambia. Y por último me dice aumentar la concentración de amoníaco. El amoníaco es uno de los reactantes. Vamos a marcarlo acá. El amoníaco es uno de los reactantes. Y de igual manera, mi sistema tiene que actuar de forma contraria del estímulo que le estoy dando. Si yo aumento un reactante, el equilibrio tiene que irse hacia los productos. Y desplazarse hacia los productos mejora el rendimiento. Entonces, en este caso, aumenta. Y con esto contamos ya con algunos ejercicios del tema de principio de Le Chatelier.